manos robotizadas a la obra. Mientras aquí se fríen las papas, en otra parte se cocinan las hamburguesas. En la parte de atrás hay un frigorífico que guarda los trozos de carne. El robot muele cada pedazo y le da forma según el pedido. Y este es el día a día en el primer restaurante totalmente automatizado del mundo que se encuentra en Pasadena, California. Robots manejados con inteligencia artificial escanean las caras de los clientes, toman los pedidos y cobran. Para los dueños es un gran avance que incluso elimina los típicos accidentes laborales, como quemaduras o cortes, las ausencias o demandas, así como el desperdicio de alimentos. A los compradores les encanta el hecho de no tener que dejar propina. Estamos hablando de 5 a 6 personas por turno, ahora solo una. Entonces eso es un ahorro del 80%. Y es que precisamente ahorrar dinero es lo que motiva el cambio de humanos por robots en este restaurante. Más cuando el año pasado el gobernador de California aumentó el salario mínimo para los trabajadores del sector, un incremento que no hay que pagarles a los robots. Uno de los argumentos de los empleadores contra la propuesta de pagar el salario mínimo a los trabajadores de comida rápida era que esto encarecería los costos de funcionamiento, por lo que iban a buscar maneras de reducirlos. Expertos señalan que aumentar el salario mínimo fue un intento de atraer trabajadores al negocio de la comida rápida, pero para el dueño de este restaurante automatizado, si bien tiene un ahorro considerable, los robots hacen trabajos que mucha gente no quiere. La verdad es que incluso pagando $20 por hora en Pasadena, me resultaría difícil contratar el personal suficiente para atender este restaurante. Según expertos, si bien los clientes disfrutan de la novedad de ser atendidos por robots, también sienten que se ha perdido la gracia, pues les gusta conversar con personas de verdad. A veces los empleados se quejan de que tienen que vigilar estas máquinas automatizadas porque tienden a fallar mucho, y la gente termina queriendo hablar con seres humanos porque saben que los seres humanos pueden procesar solicitudes más complejas. Tecnología avanzada como esta ya juega un papel muy importante en la industria manufacturera y tal parece que la robótica será protagonista en más industrias con el tiempo. Sin embargo, aún queda por ver si los seres humanos están preparados para dejarlo todo en manos de un robot, incluso la interacción. About the state of these negotiations from both Israeli and American officials in the wake of that summit in Paris that saw Israeli, American, Egyptian, and Qatari intelligence officials all getting together to try and move forward these negotiations, which, if you remember, last week were really at a standstill. Jake Sullivan, the U.S. National Security Advisor, saying that negotiators in Paris appear to have reached an understanding on the contours of a potential deal. The Israeli Prime Minister, for his part, not providing many details, but saying that he believes that a deal can be achieved, but saying that it rests on Hamas moving off of what he called their delusional demands. Well, I'm not sure the exact duration, but I can tell you that we're all working on it. We want it. I want it, because we want to liberate the remaining hostages. We've already brought half of them back. And I appreciate the effort, the combined effort of Israel, the United States, to bring back the remaining hostages. I can't tell you if we'll have it, but if Hamas goes down from its delusional claims and goes down, can bring them down to earth, then we'll have the progress that we all want. To continue these negotiations, we understand that these will be working level officials working out some of the technical issues with this negotiation. But even as these negotiations continue to advance, the Israeli Prime Minister is making it crystal clear that he will move forward with a military offensive in Rafah if there is no deal. We have heard from other members of the Israeli government that that offensive could come as soon as the beginning of Ramadan, which is the second week of March. And the Israeli Prime Minister also making clear that he's in the process of reviewing plans for that offensive, as well as for the potential evacuation of civilians from that city. And that's a critical issue, of course. We have heard American officials talking about that abundantly. 1.5 million Palestinians are currently sheltering in that southernmost city of Gaza. So far, the Israeli government has yet to present any of its plans for how it will evacuate so many people from that area, how it will provide for them shelter, food, etc. in other parts of the Gaza Strip. These are all looming questions, of course, as these negotiations still continue. Después de las conmemoraciones y de luto por los caídos a 2 años del inicio de la guerra,
Lo que queda es el temor entre los ucranianos por lo que pasará ahora. Según el presidente Volodymyr Zelensky, Rusia se estaría preparando para lanzar una nueva ofensiva. Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen atacando objetivos civiles y a lo largo del frente aumentan los ataques, mientras Ucrania reporta tener menos capacidad de defensa y Zelensky advierte que millones podrían morir. Without your help, it's true, we can survive. El alcalde de Kiev, en entrevista con La Voz de América, subrayó que sin la ayuda de Occidente, en particular de Estados Unidos, el futuro es sombrío y no podrán sobrevivir. Espero que todos entiendan lo que necesitamos ahora mismo. Hay déficit de armas. Hemos pagado el precio más alto, el precio de nuestros soldados, el precio de nuestros ciudadanos, y por eso rendirse no es una opción. Bajo constante amenaza y el ruido de alarmas, los residentes de Kiev consideran que el momento que vive Ucrania amerita la atención del mundo. Es por eso que muchos alzaron sus voces en protesta cuando se cumplió el segundo año bajo asedio ruso. Mientras en Estados Unidos el futuro de las ayudas es incierto, Europa prometió enviar más asistencia y de manera más rápida. Suecia, entre tanto, después de recibir la luz verde de Hungría, podrá finalmente entrar en la OTAN. Discutiremos un nuevo calibre y alcance de apoyo a Ucrania en el próximo periodo. El primer ministro eslovaco Robert Fico asomó este lunes la posibilidad de que miembros de la OTAN y la Unión Europea envíen soldados a Ucrania de forma unilateral, una noticia que para nada es bien vista por Moscú. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.